le agradezco a Maripi las palabras cariñosas que ha dirigido. Claramente me siento en casa. Valladolid es mi ciudad natal, tengo aquí a mi familia y no solamente pues, familia biográfica, sino que también mi familia académica, que luego pues, me ha vinculado también a otras universidades. Le agradezco de una manera muy especial a Carmen la oportunidad, ¿no?, de estar aquí, y a todos ustedes el que estén a estas horas de la tarde escuchándonos nuestras intervenciones. Antonio Pereira es un escritor que no precisa presentación. Bueno, en primer lugar, quiero, en la diapositiva que tienen ahora mismo en pantalla, aparece el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, porque fue el ministerio que otorgó el proyecto de investigación, ahora disuelto, como Ministerio ya de Ciencia e Innovación sin universidades, algo que no es muy explicable, pero bueno, el marco en el que estamos es la universidad y reclamamos aquí nuestro vínculo con la ciencia y con la innovación, claramente. Decía que Antonio Pereira es un escritor que no necesita presentación. Su compromiso con la literatura ha sido, aunque no excluyente, sí total. Aunque pudiera parecer que su llegada a la literatura fue por la puerta de atrás, como se dijo el gran Chekhov, literatura y vida permanecen estrechamente unidas en su producción literaria. No sabe el escritor vivir sin animar y enriquecer la experiencia cotidiana con la savia de las letras, como constata en una anotación de Oficio de Mirar, fechada en el año 1970. Me cuesta trabajo desenganchar de mi literatura y ponerme a cumplir con mi otra vida, aunque no creo que con ello se perjudiquen mis versos y mis prosas tanto como algunos creen. Pereira es maestro del escribir corto, de la brevedad, de la sencillez y de los movimientos sutiles del alma humana. La extrema concisión y la claridad son rasgos sobresalientes de su obra literaria. Por encima de las normas canónicas y de la cuestión genérica, la poética pereiriana rompe los límites establecidos y fragmenta el tiempo y el espacio narrativos para expresar lo inexpresable que solo él cuenta de manera personalísima. La brevedad no se reduce en él a técnica, sino que es instrumento al servicio de la historia que quiere contar para hacer sentir y transmitir al lector con humor e ironía su visión de la vida. ¿Dónde forjó el escritor esta vocación a la brevedad? Podríamos hablar de dos cauces fundamentales, la poesía y el periodismo. Se forjó desde la adolescencia entre unos sencillos desvanes repletos de libros que suscitaron sus primeros atrevimientos con las letras. Durante sus estudios de bachillerato y de la mano de sus maestros, don Manuel Santín y don Antonio Carvajal Álvarez de Toledo, el joven de Villafranca se inició con la escritura del primer poema. Sin embargo, no fue hasta la década de los 40 cuando la hospitalidad de los poetas de Espadaña y de su bibliotecario Antonio González de Lama le permitieron desplegar su vocación poética y retomar los cauces humanistas de Claraboya, donde publicó también varios poemas. En el desván de la poesía, de estas y otras revistas como Alba, Caracola o Ínsula, nacieron los libros de poemas El regreso, Del monte y los caminos o Cancionero de Sagres y Dibujo de figura. Ahí brotó también el cauce narrativo de los primeros cuentos, Cuento de Navidad en Diario de León y algo así como La crápula en la estafeta literaria. Y en esta fuente de la poesía nacieron también Una ventana a la carretera, que fue su primer libro de cuentos, que publicó con el estímulo de Ramón Carnicer, y los que le sucedieron en las décadas de los 70 y 80, como El ingeniero de Balboa y otras historias civiles, Historias veniales de amor, Los brazos de la Y, El síndrome de Estocolmo y Cuentos para lectores cómplices. Aunque el escritor proclamó en diversas ocasiones que le hubiera gustado que le recordaran como poeta lírico, la etiqueta de escritor de cuentos le acompañó durante su vida y le mereció ser considerado como maestro indiscutible del cuento del siglo XX en nuestra lengua, como ha proclamado José María Merino. El cuento se adecuó a la predilección del escritor por la concisión y la depuración del lenguaje. Lo muestra la publicación de numerosos volúmenes también a partir de la década de los 90, como Relatos de andar el mundo, Picassos en el desván, Las ciudades del poniente, Relatos sin fronteras, Me gusta contar, Cuentos del medio siglo, Cuentos de la Cávila y Ciudades de Poniente, como va a tratar luego también Raquel, ¿no?, de una de estas obras. Poesía y cuentos se encuentran entremezclados en su producción literaria y muestran estrechos nexos en su poética, como él mismo ha proclamado y tienen en la pantalla, aunque no me detengo no voy a detenerme en la lectura de los textos porque no me daría tiempo sino a
y bueno, como los tienen en la pantalla, creo que los pueden visualizar muy bien. Las confesiones del escritor nos permiten identificar la herencia que dejó en su alma a la poesía. En otra ocasión decía: la aportación que me hizo la poesía está en 2 puntos. Uno, el potencial de sugerencia de las palabras; otro, el sentido de economía procesal. Más allá de los préstamos de temas y motivos que presiden ambos géneros, como el erotismo, el viaje, el encuentro, el autobiografismo, hallamos en ellos, en estos géneros, unos tonos semejantes: la ironía, el humor o el despliegue del ingenio. Junto a la fuente poética hemos dicho que había 2 cauces. La brevedad adquirida también en el ejercicio periodístico, no nos detenemos en este aspecto, tiñe también sus piezas narrativas y nutrió también sus microrrelatos. De manera retrospectiva, atribuyó también el autor su dedicación al cuento a las circunstancias vitales que le llevaron a viajar dentro y fuera de España y que forjaron en él un talante disipado, como definen estas palabras, ¿no? Que tienen en la pantalla, ¿no? Y que gráficamente dice que los continuos periplos, ¿no?, por toda la geografía española y europea le llevaron a no poder sentar, ¿no?, y echar culo en la silla, ¿no?, que hubiera requerido quizá en otras ocasiones pues el tratamiento de otros géneros. Distante del realismo social que predominaban los narradores de la generación del medio siglo y de los componentes del grupo leonés, la vocación cuantística de Pereira transcurre al margen de los cánones estéticos imperantes y de la pertenencia a una generación. Aunque se sitúa en línea de continuidad con la tradición literaria del cuento desde el Conde Lucanor de don Juan Manuel hasta la mejor cuantística de los siglos XIX y XX, él, sin embargo, prosigue un camino personalísimo e independiente. Siguiendo la estela que trazaron Horacio Quiroga y Julio Cortázar en Decálogo del perfecto cuentista y del cuento breve y sus alrededores, respectivamente, el escritor leonés traza su propio decálogo en el prólogo a la selección personal de relatos Me gusta contar, como esta mañana bien se nos ha ilustrado. Expone aquí su concepción del cuento como fruto sabroso de tener una buena historia y saberla contar con laconismo, defiende la autarquía, la brevedad y la intensidad del género, preserva la esfericidad y recomienda no diluir la historia contada con descripciones de relleno, muestra que la maestría en el arte de contar historias tiene su génesis en la escucha de narraciones orales, en la afición a la lectura de cuentos y en la tendencia a vivir la vida más que a imaginarla. Fiel a la creencia cortázariana de que la historia narrada ha de ser capaz, con su potencia significativa, de actuar en el espectador o en el lector como una especie de apertura, Pereira subraya el poder memorable y el efecto único del género, como define en el mandamiento 6 de su poética que hemos citado, que siempre haya expectativa, algo va a ocurrir. A pesar de la tendencia increscendo a la economía narrativa y al adelgazamiento de las historias que encontramos en el conjunto de su producción literaria, no posee el escritor leonés, a diferencia de Merino de Aparicio o de Mateo Díez, un volumen de microrrelatos. No parece que tuviera la intención expresa de escribirlos, ni conciencia genérica como una narración diferenciada del cuento o de la poesía. Hay algunos datos significativos, como el hecho de que 4 microrrelatos de Picasso en el desván, nos referimos a Lenta es la luz del amanecer en los aeropuertos prohibidos, La violinista, La esquela y El escalatorres, fueron incluidos por el autor como poemas en prosa en Meteoros, Poesía, 1962-2006, que fue publicado en el 2006. En el propio epílogo hace alusión a este hecho el autor. Esta afirmación nos da una de las claves que nos permiten comprender el hibridismo y la naturaleza lúdica de su escritura. Sin olvidar que el ser humano es un ser lúdico, Pereira hace del juego un instrumento de exploración literaria que le permite el acceso a la condición humana. Bien se le podrían atribuir las gozosas palabras que Vargas Llosa le dirigió a su maestro Cortázar. Para él, escribir era jugar, divertirse, organizar la vida, las palabras, las ideas, con la arbitrariedad, la fantasía y la irresponsabilidad con que lo hacen los niños o los locos. Pereira, como muchos de los cultivadores del microrrelato a comienzos del siglo XX, llegó al género mediante un proceso de comprensión textual y de la asunción de los componentes no narrativos y de los descriptivos del poema en prosa, con el consiguiente incremento de la tensión narrativa a través de la elipsis de lo que se sugiere y se silencia.
También encontramos algunos microrrelatos diseminados entre sus libros de cuentos, lo que esto intensifica el efecto desautomatizador que pretende el género en el lector. El primer volumen en el que aparecen como tal es Picassos en el desván, donde, como sostiene José Carlos González Boiso, se atisba como si el autor quisiera establecer un determinado ritmo de lectura. Nos referimos a los ya mencionados Picassos en el desván, el Escalatorres, Lenta es la luz del amanecer en los aeropuertos prohibidos, La violinista, Los pasadizos, La esquela o El diente. Con anterioridad, el autor había publicado una novela brasileña, Los brazos de la Y, y posteriormente aparecieron también 74 caballos en Relatos sin fronteras, El reconocimiento en Cuentos de la Kabila y 4 microrrelatos en el volumen La divisa de la torre, publicados en 2007. No nos detenemos en la fecha de publicación de estos microrrelatos, sino en su génesis, pues su estudio nos permite tomar conciencia tanto de los procesos de depuración, condensación y adelgazamiento que preside su producción literaria, como de las interrelaciones que establece el microrrelato con la poesía, algo de lo que se ha ocupado Raquel, y con las anotaciones diarísticas o anécdotas autobiográficas de las que se ha ocupado Rosell. Algunas historias que configuran las tramas de sus microrrelatos aparecen en Oficio de mirar, Andanzas de un cuentista, volumen en el que se recogen los textos inéditos del escritor, anotaciones donde el yo o yoes del diarista se constituyen en referencias más externas y públicas, sean estas de carácter social, político o intelectual. Estas propician cierta fabulación de los hechos, que deja al protagonista o narrador en un campo ambiguo entre la invención y lo vivido. Así, junto a la narración de las andanzas y vivencias del comerciante, de sus afinidades políticas o literarias, Pereira entrevera en esta obra poemas, anécdotas y narraciones breves dotadas de artificio y ficcionalidad que rescata y reescribe posteriormente como microrrelatos que publica en un libro de cuentos. Es esta una práctica que no extraña en un escritor que escribe al margen del canon y que acostumbra, en calidad de biógrafo de su vida, a construir una ficción fabuladora de la misma. En Divisa de la Torre, en el prólogo, nos dice el autor: todo lo que el cuentista vive o imagina tiene vocación de cuento, que creo que condensa muy bien su poética. Estas palabras nos sumergen en la ficcionalidad de lo narrado. De esta manera, algunas de sus fabulaciones circulan de un libro a otro tras sufrir alguna transformación o poda. Nos detenemos en este momento en 3 microrrelatos a los que el escritor llega tras reducir el cuerpo textual y despojar la trama de todo lo superfluo. Nos referimos al Reconocimiento, Postal de Ibiza y Sacramento Santo, que pasamos a analizar. El Reconocimiento es el único microrrelato incluido en el volumen de 39 cuentos de tono autobiográfico que toma su nombre del barrio pobre de Villafranca del Bierzo, el barrio del otro lado, donde el narrador nació y vivió su infancia y adolescencia. Cuentos de la Kabila. El protagonista es un chico del barrio que llegó a literato y alcanzó de mayor el nombramiento de hijo predilecto de la ciudad. No leo los textos para ir ágiles. A quien conoce la vida del escritor no le pasa desapercibido que en 1976 fue nombrado hijo predilecto de la ciudad cuando contaba 50 años de edad y era mayor y le blanqueaba la barba. Si el lector tiene acceso a la reciente publicación del dietario Oficio de mirar en la editorial Pretextos, sabrá que en una anotación titulada Predilecto, fechada en León en octubre de 1976, alude al escrito ceremonioso de firmas y sellos en el que consta el nombramiento del ayuntamiento que reescribirá posteriormente como microrrelato. Pasamos del año 76, ¿no?, a Cuentos de la Kabila en el año 2000, ¿no?, como microrrelato. En este irónico apunte diarístico, junto al recurso hegemónico de la primera persona, el escritor introduce un relato dentro de otro relato, mientras alude con humor e ironía al dicho popular que critica a quien derroche y pierde el tiempo en tareas inútiles. Bueno, debe ser que hoy no tengo mucho que hacer y con el rabo me espanto las moscas. Asimismo, se detiene en la acepción del término predilecto como preferido para contar el dilema moral en que se encuentra, algo sustancial en su narrativa, en la que hemos dicho que la parte relativa, ¿no?, a los aspectos fundamentales de la condición humana tienen un papel relevante.
Mediante el proceso de identificación entre narrador y autor, el lector se encuentra ante el relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia, como dijera Leyen, poniendo énfasis en su vida individual y en particular en la historia de una personalidad en la que él se proyecta. Si establecemos una comparativa entre la anotación del 76 y lo publicado unos 25 años más tarde, observamos que la economía verbal lleva a Pereira a suprimir detalles narrativos y descriptivos como los referentes a algunos de los personajes, como Pepe el Zapatero, o referentes a la geolocalización de la historia con el río Burbia. Enfatiza la distancia e incrementa la interacción del lector, pues éste se ve obligado, partiendo de las menores proposiciones explícitas en el texto, a realizar un mayor esfuerzo intelectual para deducir la comprensión del contenido referencial, establecer vínculos que no están explícitamente contados en la historia y percibir el giro final. La depuración narrativa, la condensación de la trama y la estructuración en párrafos para diferenciar los distintos niveles discursivos, la ironía suave o la mirada afectiva, despliegan luminosidad a la anécdota de sustrato biográfico y refuerzan el quiebro que Ignacio Sanz denominó retranca filosófica, que se plantea en el desenlace. La injusticia se le hacía insoportable, pero le alivió el recuerdo de que en todo el barrio él era el único que no había aprendido a nadar. Son varios los rasgos que presiden el volumen Cuentos de la Cávila, que han sido subrayados por la crítica y que se pueden aplicar indistintamente tanto a los cuentos como al microrrelato, como pueden ser el poder de la anécdota, la introducción de la perspectiva del autor en el punto de vista del narrador, la autorreflexividad que suscita para desvelar la ficcionalidad. Teniendo en cuenta que la metaficción es una ficción que reflexiona sobre la propia ficción, Pereira reivindica con este recurso metaficcional el papel del artificio en la literatura, enfatiza las fronteras que se alzan entre la vida real y la ficción e incorpora al lector en los actos de construcción textual y de la significación e interpretación semántica. En el microrrelato Postal de Ibiza, reescribe Pereira los recuerdos de su estancia ibicenca durante los últimos días del invierno en el mes de marzo de 1977, según registra en Oficio de Mirar. Posteriormente, tras la poda, el microrrelato fue incluido en La Divisa de la Torre, que está considerada como una de sus obras más maduras. Mientras abandona, si se compararan detenidamente ambos textos, la notación dietarística y el microrrelato, algunos recuerdos de su visita a proveedores y clientes, como la abundancia de hippies escasamente convencidos de su religión o de perros en la isla, y selecciona el autor una vivencia para focalizar la narración en el encuentro con la muchacha astrosa y enfermiza y reescribir algún pasaje novedoso como la travesía en coche, recupera Pereira los versos de Francis James, uno de los poetas más soslayados en el sistema literario a finales del siglo XIX, subrayando el lirismo que impregna su obra en prosa y que es una condición que preside también sus microrrelatos. Los versos con los que el poeta revive el canto a la naturaleza tiñen de gracia, encanto y espontaneidad el relato en el que concilia la sugestión poética y el arraigado sentido de lo humano. Postal de Ibiza es el reflejo de la predilección del narrador por esa estética de la contención y de la depuración estilística. Como poeta liberado de los imperativos genéricos, Pereira extiende la metáfora a la contemplación de la muchacha y muestra su pensamiento con una gran naturalidad y belleza poética. El tercer microrrelato, en el que la tendencia a la brevedad lleva a Pereira a exacerbar los espacios de indeterminación, es Sacramento Santo, que publica también en La Divisa de la Torre. Este texto, este microrrelato Sacramento Santo, aparece depurado en La Divisa de la Torre y se nutre de la vivencia acaecida en Madrid durante el mes de mayo de 1998, que también consta en Oficio de Mirar bajo el paratexto de lingüística. Hay que notar el juego que el autor conscientemente entabla al suprimir el paratexto de lingüística por Sacramento Santo y jugar con el elemento erótico, que es otra de las claves de su poética. Son distintas las transformaciones sufridas en este caso. Oscilan desde el cambio íntegro del título hasta la depuración de la trama mediante la supresión del fragmento en el que se refiere al análisis semiológico de la coplilla realizado por un lingüista experto,
lo que enfatiza el hecho de que la estructura macroestructural subyacente a la superficie textual del microrrelato se muestre velado a quien carezca de la competencia cultural pertinente. La eliminación del párrafo descriptivo sobre la descodificación del término, la concisión y la síntesis narrativa ensalzan, en este caso del microrrelato, la provocación, la parodia y el juego intertextual, pues juega con la copla popular o con la huella cervantina como armas de las que dispone el escritor para el tratamiento del erotismo. En el microrrelato, la expresión erótica se sirve del juego lingüístico y de la paradoja planteada entre las expectativas de lectura suscitadas por el título y los mundos referenciales que custodia la narración. La interpretación del significado semántico, que se deriva del contenido dialógico que mantienen los protagonistas de la copla, precisa la descodificación de los contenidos implícitos en el texto. De manera inesperada, la voz narradora quiebra las expectativas creadas y suscita otros niveles de significación, subvierte los campos semánticos y desestabiliza el orden previsto, dando entrada, como no cabía ser de otra manera, ¿no?, al humor. Y con el humor aparecen la sorpresa y el cambio de perspectiva que van más allá de la pura comicidad. Hemos hablado de que habría dos cauces, ¿no?, en la forja de la brevedad de este autor, la poesía y el ámbito del periodismo. En el ámbito del periodismo, el primero de los microrrelatos publicados es una novela brasileña. Aparece a comienzos de la década de los 80 en el cuarto volumen de Cuentos del autor, Los brazos de la Y, y posteriormente fue incluido también en Cuentos para cómplices o El me gusta contar. Esta miniatura narrativa revela que el mundo ficcional narrativo se nutre y se puede nutrir de noticias leídas en la prensa, en concreto de la trágica noticia del asesinato al anochecer de la protagonista cuando se encontraba en compañía de una señora que no era su mujer. La noticia constituye el eje narrativo. Como si de un atestado judicial se tratara, de manera concisa se registran minuciosamente los hechos acaecidos durante una noche madrileña, mientras el relato se tiñe de ambigüedad a medida que se avanza en la lectura. Los elementos elididos potencian la tensión dramática e incrementan el misterio. De manera velada saltan una sucesión de interrogantes y figuraciones que requieren la implicación de un lector activo que pueda dar respuesta a las cuestiones que el propio escritor villafranquino también se planteaba en la lectura que hizo de esta historia en un filandón en el año 2006. ¿Qué pensaría la esposa? ¿Qué explicación le daría la hija acerca de la presencia de esta mujer en la noche de autos? ¿O cómo se llegaría a esa situación, entre otros, ¿no?, citaba el escritor. En suma, con la estructura elusiva, la historia, desvinculada del contexto en que apareció, se tiñe de referencias metaliterarias, potencia la ficcionalidad y enfatiza el juego entre el humor y el erotismo que preside también otros cuentos de este volumen. Es esta una práctica que vertebra también otros microrrelatos, algunos recogidos en la colección Picassos en el desván, como el microrrelato homónimo y también La esquela, a partir de la aparición en ABC de la esquela de la Condesa de Plana y de Santa Cángelo, que tienen en la pantalla. Un narrador en tercera persona desvincula el relato del formato de la esquela, aunque no deja de aludir a ella en el paratexto, y focaliza la atención en la vida de la joven condesa y en el espacio opresor en que transcurrió su vida. Nos encontramos ante un bosquejo descriptivo de la trama que, como algunos cuentos de Chekhov, se resiste al análisis, aunque invita al despliegue de la imaginación en el acto de lectura. La frescura narrativa se impone al tratamiento costumbrista y, a diferencia de la narrativa breve del escritor ruso, no sustituye la acción argumental por la interna. En el microrrelato Picassos en el desván, incluido sin variantes, en algunos casos sí que hemos aludido que algunos textos sufren una transformación, en este caso Picassos en el desván aparece sin variantes en Me gusta contar, juega Pereira a trazar de manera sucinta el contenido de la noticia aparecida también en un periódico, nuevamente el periodismo como ejercicio ¿no?, y como fuente que nutre el microrrelato, en torno a la aparición de 3 Picassos en el trastero del fallecido párroco de Priege, mientras invita a reflexionar sobre el proceso de creación literaria. Otra de las constantes en el microrrelato de Pereira es la reflexión metaficcional. No es el único microrrelato en el que uno de los personajes es un escritor, editor o personalidad del mundo literario, a través del cual plasma el autor
su teoría sobre la creación literaria y su preferencia por ofrecer ángulos insólitos de la realidad. El juego preside la trama y se convierte en refugio para la imaginación, en este caso, imaginación del escritor y también del lector, que es invitado a descubrir las trampas que se esconden tras el novelador y restantes protagonistas, tras las fabulaciones de una lejana ciudad o los espacios como pueden ser el Trastero o el barrio de la ciudad de Vigo o los hoteles parisinos y el objeto en torno al cual gira la trama, los 3 Picassos hallados en el trastero del difunto párroco de Priego. El resquebrajamiento de la realidad tiñe la pieza de la ambigüedad propia de la literatura fantástica hasta el punto de que el lector no acierta a saber si lo que se le cuenta es real o una alucinación del novelador. Como vamos viendo, los juegos y las reflexiones metaficcionales sobre el proceso creador tienen una destacada presencia en la narrativa breve de Pereira, tanto sus cuentos como en microrrelatos. Nos referimos ahora a otros microrrelatos como el Escalatorres, Lenta es la luz del amanecer en los aeropuertos prohibidos, The End o 74 caballos, incluidos en Picassos en el desván. Persigue Pereira, en este microrrelato, convertir al lector en copartícipe de una historia de corte fantástico en el que ha de desgranar también las conjeturas que se le plantean. Son varios los niveles de lectura convocados en este microrrelato, que se deja leer de manera superficial, como el devenir de un oficio, el de Escalatorres, un hombre araña capaz de ascender a elevadas alturas sin miedo a las caídas para convertirse en un mítico rey de las alturas. La figura del equilibrista fue una aspiración popular que encarnó a finales del siglo XIX el joven José Portollano, que consiguió la autorización del rey Alfonso XIII para escalar las Torres de España, y más allá de la tipología urbanística trazada por el escritor, puede el lector también remontarse a los orígenes de una profesión y llegar a Antonio Sousa, que en el año 1934 escaló la torre de la Catedral de Lugo para desempeñar en ella funciones de limpieza y un año antes se había caído al escalar la fachada del Ayuntamiento de La Coruña. Desconocemos si el autor conocía estos hechos o no, el caso es que han pasado a ser metaficción. Sin embargo, más allá del espectáculo, también de la profesión, mediante la ironía o la contaminación del discurso del autor implícito con el de narrador y el de personaje, y mediante el recurso gradual a una focalización interna, Pereira introduce al lector en un gremio que no dista mucho del suyo propio, el del escritor que pretende escalar y consagrarse en la historia de la literatura, mientras en el alma de muchos contemporáneos quizá alienta el deseo de ver cómo el artista se desprende de un saliente y se mata, ¿no? Con lo cual la ironía está sobre la mesa. En Lenta es la luz del amanecer en los aeropuertos prohibidos, que aparece también incluido en Me gusta contar, llaman la atención la ironía que despliega mediante el contraste entre la longitud del paratexto principal y la brevedad de la pieza y el aliento poético que inspira la tarea del poeta y la misma miniatura narrativa. Nuevamente tenemos la conexión con la poesía. Mediante el verso del poema inacabado de Pepín Ramos, poeta inspirado que no termina nunca una página, traza el escritor el profundo lirismo que tiñe la historia, la mirada socarrona del parroquiano habitual de la taberna, que sugiere la dificultad que entraña el ejercicio de la escritura. Junto a la voluntad de estilo y la sutil incorporación del registro oral, sobresale el humor velado e inteligente del desenlace que suscita la sonrisa del lector y que tiene su contestación en uno de los principios que integra el decálogo del escritor. Nos referimos al siguiente: cuidar el comienzo, entrando rápido en el tema, el final sabe cuidarse solo, que en este caso pues, nos parece proverbial tanto en el paratexto principal como en el desenlace. La elipsis y el juego entre lo dicho y lo silenciado como instrumento al servicio de la economía lingüística y de la densidad semántica de la narración enfatizan el intimismo del relato explicitado en el paratexto y apunta a la formulación metaliteraria en el desenlace. Es un buen empiece, Pepín, pero ¿ahora qué? El valor sugestivo del título que lleva al lector a intuir el encuentro amoroso, nuevamente volvemos al tema velado, es elidido en la trama y recuperado en un final abierto que nos devuelve una significación potenciada, que puede ser doble: el pánico ante la hoja en blanco, la dificultad de una escritura que solo es sencilla en apariencia,
y la prolongación de una historia de amor apenas apuntada, lo que obliga al lector a que descodifique los sentidos sobreentendidos en los espacios en blanco que nos ofrece el paratexto. En el microrrelato The End, también incluido en Me gusta contar, es que sí, aquí. Gracias, porque me ha hecho un gesto Natalia. Pereira, con el arpón de la palabra y de la imagen, ansía la búsqueda también de una realidad más honda. Destaca la esfericidad de este microrrelato, cuya interpretación cobra sentido desde el título cinematográfico que orienta al lector. Desde las primeras frases, la sorpresa nos invade y arrastra de manera avasalladora. Los espacios vacíos, las cosas no dichas o levemente sugeridas, forman parte de la estrategia narrativa y de los guiños textuales que se le hacen al lector para que, como principio activo de la interpretación, forme parte del marco generativo del propio texto. La imagen visual de la voladura controlada del caserón del cine municipal se apodera en este caso de la voz narradora, que recorta de manera progresiva un fragmento de la realidad, lo cual dota al microrrelato de una gran fuerza visual. De manera semejante a como la fotografía actúa, son palabras de Cortázar, como una explosión que abre de par en par una realidad mucho más amplia, el golpe de efecto que provoca la dinamita sobre los caballos de la remonta se apodera también tanto del escritor, que alimenta su imaginario narrativo con la propia vida, como la del lector, y la reflexión metaficcional, nuevamente en este caso, está servida. 74 caballos, también incluido en Me gusta contar. Cierra Relatos sin fronteras, volumen de 17 breves narraciones, algunas inéditas, que van acompañadas con unas palabras preliminares, confesiones del autor, donde también expresa y explicita su poética, donde expone la tesis de raigambre ramoniana de que la clave del estilo del cuento reside en la exageración de una realidad. La frase de cierre del microrrelato: a los escuchadores de historias nos resulta más fácil aceptar lo enorme que lo mediano, se tiñe de una fuerte resonancia intertextual. Evoca las palabras con que Gómez de la Serna, en Automoribunda, hace referencia al consuelo que encuentra en la exageración de las cosas, en la multiplicación de la realidad, en los subterráneos de una casa de pianos que el escritor recoge en el prólogo citado. Estamos también ante un microrrelato metaliterario que sitúa a Pereira en la escuela de la narrativa de Cunqueiro, con el reclamo de la reflexión sobre la literatura en el universo de sus ficciones. Pereira, a quien Gamoneda considera, además de narrador afiladísimo, inventor del erotismo diocesano, desliza de manera sutil en el alma de los personajes el aliento erótico. Lo hace de modo diverso, ya con sutileza mediante una leve insinuación o con cierta audacia mediante el recurso al humor y a la ocurrencia. Si el erotismo es el eje temático de algunos cuentos de Una ventana a la carretera o de Los brazos de la Y, también está presente en varios de sus microrrelatos, como La violinista, Los pasadizos, 6 palabras, 4 pesetas y Sacramento Santo, que ya hemos comentado. En ocasiones, el genio narrativo se sustenta en el extraordinario poder de evocación y de sugestión que le permite filtrar la materia literaria y provocar el máximo efecto con los mínimos elementos posibles. Lo observamos en este microrrelato del violinista, que era, como cuenta el escritor en una anotación de sus diarios, era uno de los preferidos de Ricardo Gullón, y que fue incluido también sin variantes en Me gusta contar. Un aparente acontecimiento trivial, como la llegada de una orquesta, desata una oleada de novedades en la vida rutinaria de una ciudad provinciana y despierta a sus habitantes. Si la alusión a la procedencia de un mundo lejano, Bratislava o una lejanía así, evoca un universo nunca soñado, la focalización de la atención en los aspectos corporales sexuales de una de las mujeres que integra la orquesta sostiene el imaginario narrativo. Una anónima mujer vestida de raso, anónima, a lo mejor se llama María o Claudia, permanece en silencio y en estado de sumisión, como veladamente da a entender la voz narradora al mostrar el letargo en que se encuentra. La ensoñación que provoca la llegada de la muchacha desencadena las pasiones de quienes centran la mirada en la lánguida chica del violín, capaz de alimentar la libido. Es la alteridad proyectada en los ojos codiciosos de los hombres que habitan la sala la que imagina el cuerpo y construye la simbolización del deseo erótico como sexualidad transfigurada. Y desde el vértigo metafórico designa el escritor una realidad que se halla más allá de los términos que la originan.
No presenta al narrador, como suele ser habitual en el microrrelato, una historia cerrada, sino que ésta se abre, también como la fotografía, como un chispazo. La poetización y musicalidad de la prosa, las elipsis y connotaciones, las sugerencias y alusiones veladas, alcanzan una de sus máximas expresiones líricas y potencian las posibilidades estéticas de la sustancia narrativa, que se teje en torno a una anécdota mínima y que con sus grietas se abre también a la complicidad del lector. Como un orfebre del lenguaje, Pereira pule cada palabra y cada gesto y entreteje con ironía un erotismo delicado y suave, cuya interpretación se deja a la intuición y sensibilidad del lector. Voy acabando. Veo a Pilar que está ya nerviosa. Acabo. Pereira, fiel al precepto cortázariano de mantener la apertura de la brevedad hacia lo grande, descubre también la riqueza de la materia narrativa y la dota de gran significación a través de la condensación. Se observa también en este microrrelato en el que evoca la fascinación cortázariana por todo lo que es pasaje. En este caso, el pasadizo del varón, los callejones y las servidumbres de paso tienen el poder de entablar relaciones entre los habitantes de una ciudad apiñada. Confiere Pereira valor simbólico a los espacios y maneja con maestría otros recursos que están al servicio de la progresión dramática, como la reducción de la caracterización de los personajes. Nuevamente vuelven a ser anónimos, abogados, procuradores, registradores de la propiedad, la relevancia semántica que tienen los componentes estructurales, el polisémico título y el desenlace abierto, donde la alusión al pasadizo, en este caso como estructura arquitectónica capaz de asegurar una vejez animada, alienta el fino erotismo que sustenta la narración. Nuevamente nos tendríamos que detener en el aspecto que se encuentra en otros microrrelatos, como pueden ser 6 palabras y 4 pesetas, ¿no? O en otro de ellos, como puede ser Pastoral. Consciente de que un cuento o un microrrelato es la ficción de una voz, son palabras que también ha citado Angélica Tanarra esta mañana, explota Pereira la voz imaginada del narrador, que se presenta cargada de profundo humanismo. La precisión de la forma artística siempre es en él condición de la brevedad, como recoge en el decálogo del prólogo a Me gusta contar. Si dudas entre 2 palabras, elige la más clara. Si hay empate, quédate con la menos prestigiosa, ¿no? Que alude nuevamente a la sencillez del autor. Frente a quienes han defendido la dependencia del microrrelato respecto al cuento y se han referido a él como forma próxima a la fábula o al poema lírico, consideramos que aunque el cultivo del género no ha transcurrido a comienzos de siglo al margen de la renovación del cuento, ha alcanzado autonomía respecto a dichas modalidades textuales y le permite vivir hoy como género independiente. El estudio realizado sobre los microrrelatos de Antonio Pereira nos lleva a disentir en esta ocasión, en otras estamos muy de acuerdo, con las tesis de Irene Andrés Suárez, cuando considera que en el caso de Pereira no estamos ante microrrelatos, sino ante anécdotas o noticias con un notable componente lírico. Más allá de permitir que la historia se quede en anécdota, chascarrillo o ocurrencia, como expone en el decálogo a Me gusta contar, Pereira tiene muchas historias que contar y las narra de modo diverso. Sus historias, como sostiene David Lagmanovich, no son abreviatura de nada, sino construcciones totalmente autónomas que imponen su presencia en virtud de una estructura que aspira a la perfección. Cada una de estas piezas cobra vida propia, como la pompa de jabón de la pipa de yeso de que habla Cortázar en Del cuento breve y sus alrededores, o como los Picassos de la época rosa que se custodian en el desván. Muchas gracias.